pasar rápido esta clase. Es un poco extensa. Vamos a tratar de hacer lo más concreto posible. En las enfermedades cerebrovasculares debemos entender que existen múltiples causas y en las cuales pueden originar tanto un proceso isquémico o un proceso hemorrágico. En los procesos isquémicos, que son catalogados como infarto, podemos ver ahí que tenemos el estado isquémico, que puede ser una paralización a nivel cerebral, a nivel de la espina dorsal o a nivel retinal. En otros casos tenemos aquellos que son catalogados como los isquemias transitorias agudos, ¿no? Que ya entenderemos a qué se debe ese concepto. Ahora, hay casos también en los que tenemos algunos transitorios asintomáticos, ¿no? Que en realidad sí han sido infartos, pero que han sido asintomáticos en su momento, ¿no? Dado el caso de repente que hay un familiar por ahí, ¿no? Se ha hecho un chequeo general y te preguntan, ¿no? Sobrinita, hijita, ¿puedes verme esta tomografía? ¿No? Te ve la tomografía y en la conclusión te ponen, ¿no? Hipodensidad crónica marcada, catalogada como un proceso isquémico evolutivo crónico. Y te asusta, ¿no? Porque escuchas isquémico, dices infarto. ¿Y en qué momento tenía? Y encima dice crónico. Y le preguntan, ¿no? Tía, ¿no has tenido alguna molestia, algo? ¿Alguna vez te ha paralizado el cuerpo? No, nunca me ha pasado. Pero así, cuando te fijas ya más minuciosamente a tu tía, le ves que un parpadito está más caído que el otro, ¿no? Minuciosamente, pero está caído. Entonces son aquellos infartos asintomáticos que en algún momento un paciente tuvo, pero que no tuvo mucha repercusión en algún tipo de debilidad marcada o sensación de debilidad, ¿no? Eso es en los cuanto a los procesos isquémicos, y luego tenemos los procesos hemorrágicos, ¿no? Que ya también, dependiendo de la localización, tendrán un nombre propio para ello. Muy bien, en cuanto a los stroke tenemos dos tipos principales que hemos mencionado, los isquémicos y los hemorrágicos. Si les preguntara cuál de ellos es el más frecuente, diríamos que el más frecuente es el isquémico. ¿Ya? Isquémico. Miren que el estudio isquémico abarca casi un 88%, y este es un estudio que se hizo en 2021. El estudio isquémico casi un 88%, un 10% vendría entre el 12% vendría las hemorragias cerebrales. Y miren que de esas hemorragias se dividen en dos, ¿no? Las intracerebrales o también llamadas intraparenquimales, y tenemos a las subaracnoideas. De las subaracnoideas, mira cuántos hay, 2%, ¿no? Y el nivel intracerebral, que son las intraparenquimales, suelen ser hasta un 10%. En el diagnóstico, ya sea clínico, tenemos que es un inicio súbito, es un inicio súbito, ¿ya? El paciente no es que te va a decir que fue de una manera, que fue un inicio poco leve y que luego ha repercutido, no, es un inicio súbito. El paciente presenta una debilidad súbita, ¿ya? Acompañado de síntomas neurológicos como la debilidad, afasia, disfagia o afectaciones sensitivas, ¿ya? Síntomas inespecíficos como es el mareo, trastorno de la conciencia, y los diagnósticos suelen ser imagenologicos. Veamos el primer concepto, que es la isquemia transitoria aguda. Antiguamente, mi tía, ¿no? Como ustedes lo conocen, era catalogado por una pérdida de la fuerza motora de manera súbita y que luego tenía recuperación a las 48-72 horas, ¿no? O sea, yo dejaba de mover un brazo y a las 48-72 horas el paciente tenía que recuperar esa fuerza. Ese era antes el concepto de tía. Actualmente ese concepto ya no va más, o sea, ya es erróneo, ya no se cataloga como TIAs. Ahora, ¿qué mencionan? Miren, se caracteriza por un déficit neurológico focal transitorio con ausencias de infarto en los estudios de neuroimagen. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú has evidenciado que hay una mejoría de la fuerza muscular en este paciente, tienes que cerciorarte sí o sí que en los estudios de neuroimagen no debe de haber ningún tipo de lesión. Si tu paciente no tiene ningún tipo de lesión, ahí recién puedes catalogar como isquemia transitoria aguda. ¿Sí? No vale que tú digas, ya, mi paciente tenía un poco de debilidad en el brazo y ahora ya lo moviliza. Eso no es TIA. TIA es que haya tenido un cuadro de una debilidad que está con recuperación progresiva, pero que a nivel de la neuroimagen
ya no se evidencia ningún tipo de lesión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que tú evalúes esto de lo que te estoy mencionando sobre la recuperabilidad de la fuerza motora? ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que la fuerza motora se visualiza de 5 grados, ¿no? ¿Se acuerdan cómo evalúa la fuerza motora? ¿Se acuerdan? Por la escala de Daniel. Ya, muy bien. ¿Cómo era esa escala? De grados de 1 a 5, Ya. donde evalúo si tiene poca fuerza a una fuerza mayor. Muy bien. No, el grado 5 básicamente es que el paciente le dices alza el brazo y el paciente alza sin ningún tipo de vibración, algo que pueda hacer. Ese es el 5. Lo alzas sin generar caída del brazo. Luego tienes al +4 y al -4. El +4 es que eleva, pero ves que hay un poco de querer caer un poco, ¿no? Es una pequeña debilidad, pero está ahí. Todavía permanece a nivel de la altura correspondiente. El -4 es que ya lo ves temblar. Tiembla porque hace fuerza para que pueda quedarse quieto. Ese es un -4. Un 3 es que el paciente eleva, pero le empieza a ganar ya la gravedad, empieza a caerse por sí mismo. El 2 es que lamentablemente alza y se le cae totalmente, ya no sostiene. El 1 es que definitivamente ya no lo alza, pero moviliza en la cama. Puede movilizar la mano en su mismo eje, en el mismo eje. Y el 0 es que ya lamentablemente el paciente ya se le considera como plejía, porque ya no moviliza el brazo. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque de repente tu paciente vino en un 3, ¿no? Que de repente ya estaba botándose la fuerza, y a las horas de repente te hace ahora un +4, ¿no? Que está así y empieza un poco solamente a caer. Eso no es recuperabilidad funcional total. Un día es que estás en un 3 y haces un 5 posterior. ¿Me entiendes? O sea, puede haber una recuperabilidad total en el día, más no en un stroke isquémico. Porque un stroke isquémico tú puedes tener un 3 y luego evoluciona un +4 o un -4, ¿no? Eso no es recuperación total. En el día sí tiene que haber recuperación total, ¿ya? Por eso que este concepto se tomó en cuenta cuando se hizo este nuevo consenso de definición del día, porque nadie evaluaba cómo era la fuerza motora en estos pacientes, ¿no? Y se quedó en conclusión que para que tú digas que es un día tiene que haber una recuperación total. ¿Ya? Muy bien. Estos pacientes pueden presentar hemiparesia, pérdida visual muscular o de tono visual, disartria, fase, todo un déficit neurológico. Y se menciona que el mayor riesgo de ir durante las 48 horas siguientes a la aparición de los síntomas es de alto riesgo, y el paciente por eso, que dependiendo de la valoración que presenta, si es de bajo o de alto riesgo, debe quedarse hospitalizado. Ahora, ¿en qué casos voy a hacer que mi paciente con TIA se tenga que hospitalizar? Para eso existe esa puntuación, que es la puntuación del ABCD2. Esta puntuación o este score me ayuda a clasificar si mi paciente es de bajo o de alto riesgo. Y eso es algo que lo pueden descargar inclusive en sus aplicativos de celular. ¿Para qué me ayuda eso? Porque si es de alto riesgo, mi paciente sí o sí se tiene que hospitalizar. ¿Ya? Sí se tiene que hospitalizar y dar una observación por lo menos unas 48 o 72 horas. ¿Ya? Porque ya hemos dicho que a partir de las 48 horas el paciente puede tener riesgo de un verdadero stroke isquémico. Entonces aquí visualizan que podemos medir la edad, la presión arterial, síntomas clínicos como debilidad, deterioro de la sensibilidad, la duración del tiempo de la enfermedad del día que tuvo, o si el paciente tiene diabetes mellitus. Y según el puntaje que me salga, sabré si es un de alto o de bajo riesgo. Muy bien, ya hablando ya de stroke isquémico per se, en 2021 salió una guía, y ojo que ha salido una nueva ahora en 2024, ¿ya? Pero todavía se mantiene en boca aún todavía los conceptos del 2021, donde definimos que el stroke isquémico pueden verse de dos tipos: el no lacunar y el lacunar. Cuando nosotros definimos del lacunar, son aquellos que miden menos de 1.5 centímetros de esos strokes, ¿no? Y los no lacunares obviamente vendría a ser todo lo contrario, ¿no? Más de 1.5 centímetros de diámetro.
Muy bien, de estos no lacunales, miren que de estos no lacunales también se subdividen, ¿no? Y pueden subdividirse en cardioembólico, de arterias largas o los criptogénicos. ¿En qué se diferencia cada uno? El de arterias largas o de vasos grandes, a mí como lo conocemos, son aquellos básicamente que la etiología suele ser aterotrombótica. Aterotrombótica. ¿Qué quiere decir aterotrombótica? Que hay una placa de grasa a nivel de una arteria grande que lamentablemente se rompe, viaja hacia la circulación cerebral y se estanca en una de las arterias y genera un infarto cerebral. Esos son de arterias largas o de vasos grandes, de origen aterotrombótico, así se llama, aterotrombótico. Luego tenemos otro tipo que es el cardioembólico. Si digo cardioembólico, ¿dónde será el origen? A nivel cardíaco, ¿no? Es porque hay una disincronía o una arritmia a nivel cardíaco que genera trombos. Y esos trombos, que son coágulos, viajan al cerebro y generan un infarto cerebral. Entonces miren que el origen es distinto, porque en el de grandes vasos es por una placa de grasa, placa ateromatosa, a diferencia del cardioembólico, que es por un trombo, que son coágulos que se forman y van a viajar al cerebro. Luego tenemos al criptogénico. El criptogénico se refiere a un stroke, ya sea cardioembólico, ya sea aterotrombótico o ya sea por un émbolo de grasa que se ha generado, pero que se desconoce el lugar. En el criptogénico se conoce que no hay ubicación de dónde se ha originado ese émbolo y ha viajado al cerebro y ha generado el estrés isquémico. Pero eso tiene una particularidad que suele ser frecuente en jóvenes de etiología autoinmune. ¿Ya? Dentro de ellos aquí tenemos al SAP, ¿no? Síndrome antifosfolipídico, de uno de sus componentes que es procoagulante. El síndrome antifosfolipídico, que suele tener un componente procoagulante, puede generar trombos y generar un stroke isquémico. Entonces eso no tiene origen ni cardioembólico ni tampoco aterotrombótico, pero generó un stroke debido a ese proceso protrombótico que genera la enfermedad autoinmune, que es el SAP, ¿no? Como cual también el lupus eritematoso también es un estado procoagulante y puede generar trombos y generar un stroke isquémico, pero no fue nunca de origen cardíaco ni tampoco aterotrombótico a nivel de la carosis o otros vasos grandes, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven el origen criptogénico, siempre relacionan jóvenes con alguna enfermedad autoinmune, ¿ya? Y luego tenemos que esos stroke criptogénicos que se reconocen como de origen desconocido, tenemos a los famosos ESUS, que en español vendría a ser stroke de origen desconocido habitual. ¿Ya? Stroke de origen desconocido habitual. Estos ESUS son los famosos que ustedes, que nosotros los médicos nos gusta llamar cuando no sabemos cómo es o qué es, o qué causa tiene. ¿Se acuerdan cómo le llamamos nosotros cuando ya nos queda nuestra última? ¿Idiopático? Idiopático, ¿no? Cuando ya no sabemos qué decir, ¿qué decimos? No, de origen idiopático. Ya, ese es igual el ESUS. El ESUS es un stroke que se genera sin saber de dónde vino y sin saber si es embólico o es aterotrombótico, si es un coágulo o es una placa ateromatosa. Esa es la diferencia del ESUS con el criptogénico. Con el criptogénico tú puedes saber si hay una placa o puede ser un factor coagulante, pero que sí se relaciona con algo, que es de un paciente joven que puede estar relacionado con un autoinmune. A diferencia del ESUS, que totalmente se desconoce, no tiene relación ninguna. ¿Ha habido casos? Sí, hemos tenido casos de esos pacientes de ESUS que por más que le hemos hecho estudios autoinmunes, estudios de imágenes, nunca se ha sabido el porqué y al final lo catalogamos como un ESUS. Muy bien, cuando hablamos de los stroke isquémicos de grandes vasos o de grandes arterias, en su mayoría chicos tienen que saber que son más de 1.5 centímetros. Ese es un criterio para decir de grandes vasos. Otro es que en su mayoría se originan por placas ateromatosas, como les he mencionado. En su frecuencia es del origen de la carótida común. Esta bifurcación que se genera desde externa con interna
esa bifurcación de la arteria carótida común, ahí se instala la mayor cantidad de placas ateromatosas. Y es donde se genera una inestabilidad de esa placa y puede viajar a ese cerebro y generar un estrés isquémico. ¿Cuál es la primera medida para saber si ese estrés isquémico es de grandes vasos? Lo primero que hay que realizar es una ecografía Doppler. Ecografía Doppler de arterias carotidas. Ese es tu primer manejo que debes realizar. Doctor, no encontré nada, pero sigo sospechando de que sea por una placa ateromatosa. ¿Y por qué sospecharías que sea por una placa ateromatosa? Porque encuentras de repente ahí a un gordito que ha hecho un estudio isquémico, y lo primero que dices, bueno, le voy a pedir un perfil lipídico. Colesterol, 260. Triglicéridos, 380. Eso te hace más pensar entonces que sea por una placa ateromatosa, ¿no? Que sea algo y que haya entrado al cerebro. Entonces tu sospecha sigue siendo tan grande que le pediste ecografía Doppler y la ecografía Doppler salió negativo, o sea, no te evidencia nada. ¿Te vas a quedar conforme con esa ecografía Doppler? No, porque la ecografía Doppler solamente es un plan de inicio, un plan de trabajo inicial, nada más. Entonces, posterior a eso, ¿qué vas a pedir? Una angiografía, ya será una angioresonancia o una angioténica. Y con eso podrás confirmar si es que en realidad es una placa ateromatosa de origen de grandes vasos, sí o no. ¿Sí? Entonces, si tu gran sospecha, si yo te tomo en el examen, paciente varón de 56 años, ¿no? Con antecedente de generar dislipidemias, colesterol de 280, triglicéridos de 130, que viene con una hemiparesia branquiocural del lado derecho, ¿no? Sospecha de un infarto cerebral. ¿Cuál sería la primera medida diagnóstica para la etiología? O sea, para la causa, ¿cuál sería? La ecografía Doppler. Que hemos dicho que ahí tienes un factor, ¿no? Que tiene un perfil lipídico alterado. Y si tienes un perfil lipídico alterado, sospecharías que sea por una placa ateromatosa. Muy bien. Entonces, y si no hay mucha evidencia con la ecografía Doppler, pediría ya la angioténica o la angioresonancia carotídea. Miren, como evidenciamos acá, aquí tenemos, ¿no? Este es el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico que luego va a dar origen a la arteria subclavia derecha. Ya miren, y aquí tenemos a la arteria carótida, ¿no? Esta es la arteria carótida. Y esa arteria carótida tenemos que se va a dividir en la externa y en la interna, ¿no? Miren que en esta bifurcación de esta arteria se va a encontrar la mayor parte de placas ateromatosas. Entonces, si una pregunta le pondría cuál es el origen de las placas ateromatosas más frecuentes que generan estrés isquémico de grandes vasos, ¿cuál sería? La bifurcación de la arteria carótida común. Bifurcación de la arteria carótida común. Muy bien, y miren, aquí vemos, ¿no? Ya si no vemos nada de ecografía, hacemos este examen que se llama angioresonancia. Miren, cómo oxida toda la parte. Igualito, ¿no? Miren, igualito es. Y algunos pueden inclusive asociarse pueden incrustarse a nivel del polígono de Willis, ¿no? Que también suelen generarse. Aquí tenemos una resonancia magnética, ¿no? Donde vemos esta hiperintensidad, que son los infartos de grandes vasos. Hay una particularidad con los grandes vasos, que los infartos que son generados por grandes vasos suelen ser múltiples. Miren, como esta, aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, suelen ser múltiples. A diferencia del cardioembólico, porque solamente suelen ser localizados, ¿ya? A diferencia de grandes vasos que suelen ser múltiples. Y miren, acá le dicen una ecografía Doppler, miren cómo hay un corte de flujo. Este es el flujo de la arteria y miren aquí cómo ya se corta, acá ya no hay flujo. Por eso este manejo inicial es una ecografía Doppler. Y ya luego podrías hacer una angioresonancia y miren cómo se ve la angioresonancia. Una hiperintensidad a nivel de la arteria carótida. Entonces, para repasar, porque estos casos de estrés isquémico son solamente casos clínicos, chicos, ¿ah? Si entonces ponemos un paciente con alto riesgo de tener un perfil lipídico alterado, sospecharías que ese stroke isquémico que tiene el paciente sea de origen de
Grandes vasos. Grandes vasos. Entonces, ¿cuál sería tu primera medida de plan de trabajo para saber el origen de ese stroke isquémico? La ecodoppler. Y si no ves nada en la ecodoppler, ¿qué pedirías? Angioresonancia o angiotensión. Luego tenemos a la enfermedad de vasos pequeños, ¿no? Aquellos que miden menos de 1.5 centímetros de diámetro. Estos son los famosos infartos lacunares, ¿no? Infartos lacunares, que por su característica estos suelen ser asociados muy frecuentemente a hipertensión arterial. Hipertensión arterial, ¿ya? Ahora, estos infartos lacunares tienen una característica de presentar varios síndromes. Tenemos el síndrome motor puro, el síndrome sensitivo puro, el síndrome sensitivo motor, el síndrome ataxia hemiparesia y el síndrome disartria mano-torque. Síndrome motor puro, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Que solamente ocasiona un déficit motor, nada más. No tiene alteración de la sensibilidad, solamente el paciente no moviliza o tiene debilidad de fuerza muscular. Solamente es componente motor, chicos. Luego tenemos al sensitivo puro. Está alterado solamente la sensibilidad. Solamente la sensibilidad. ¿Ya? Luego tenemos al sensitivo motor. Ahí tienes los dos componentes. Tiene hipoestesia y también tiene hemiparesia. ¿Ya? Hipoestesia e hemiparesia. Luego tenemos el síndrome ataxia hemiparesia. El paciente puede tener una ampliación de la base de sustentación y cuando quiere caminar genera un periodo de un poco de equilibrio, ¿no? Pérdida de desestabilidad. Y a la vez también tiene un déficit motor braquial. Déficit motor, o sea, este brazo no lo mueve, pero el paciente genera una ampliación de sustentación para poder deambular. Y luego tenemos la disartria mano-torque, ¿no? Que genera como una pequeña distonía, un equivalismo. El paciente no habla bien, no puede pronunciar bien las palabras, pero de pronto hace este movimiento, ¿no? Involuntario. Por eso dice síndrome de disartria mano-pie-torque o mano-torque. ¿Ya? Miren, esos son los infartos lacunares, pequeñísimos. Y como son tan pequeños, solamente generan un síndrome localizado, que sea motor o sensitivo. Lo que acabo de explicar, ¿eso es como secuelas o es dentro de las 41 No, horas? es es como el infarto. Eso es el infarto que genera el síndrome lacunar. El lacunar puede generar cualquiera de estos síndromes. Cualquiera de estos síndromes. Por eso cuando ustedes se evalúen, vean bien. Si tu paciente solo tiene componente motor puro, y el infarto que ves es pequeñísimo, entonces dices, es un infarto lacunar que genera un síndrome motor puro. Si tu paciente te dice, ves, ¿no? Que tiene disminución de la sensibilidad del brazo derecho, o sea, hipoestesia, y ves esta imagen aquí de este puntito que se cataloga como un infarto lacunar, dirás, es un infarto lacunar que genera un síndrome sensitivo puro. Si tu paciente lo evalúas y tiene debilidad del brazo derecho y tiene también disminución de la sensibilidad de ese brazo derecho, dirás que es un infarto lacunar que está haciendo un síndrome sensitivo motor. Y así con las cosas. Hay algo que de repente quiero hacerlo recordar. En el caso de síndromes vasculares, si yo tengo una debilidad en el brazo derecho, ¿dónde estará la lesión? A nivel del parénquima cerebral. Izquierdo, ¿no? En el hemisferio izquierdo. Igual, si yo tengo una debilidad en la pierna izquierda, ¿dónde tendría la lesión? Del lado derecho. Muy bien. Muy bien. Entonces esos son los infartos lacunares. Miren que aquí la resonancia magnética en T1, como también se ve, ¿no? Solamente un puntito de menos de 1.5 centímetros. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con esos espacios perivasculares amplios. Miren, ¿se ven iguales? Mira, este de aquí, ¿se ve igual este de aquí? No.
o este de aquí, ¿se ve igual a este de aquí? ¿Ustedes qué dicen? Si se dan cuenta, esta lesión que vemos aquí, o esta estructura, o esta imagen, es básicamente más hipodenso que esta de aquí, ¿no? Y más parece un hueco, ¿no? Estos son los espacios perivasculares amplios que suelen suceder en ancianos pasados los 65 años, ¿ya? Y eso se debe porque hay una atrofia de la pía madre que conlleva a una sustancia negra a nivel del parénquima cerebral y conlleva a que haya espacios vasculares a ese nivel, ¿no? Por eso se llama espacios perivasculares amplios, ¿no? No suelen ser sintomáticos, chicos, ¿verdad? Son asintomáticos, es una lesión nomás de un hallazgo incidental que se encuentra en pacientes ancianos, ¿ya? Muy bien, luego tenemos a los infartos cardioembólicos, los cardioembólicos. Entonces, si son cardioembólicos, es de origen cardíaco. ¿Y qué arritmia está más frecuente relacionado? Lo que dice rojo, ¿no? Que es fibrilación auricular, ¿no? Entonces, tu primera medida, cuando tú sospechas que es un stroke isquémico de origen cardioembólico, primero que deberías hacer, auscultarlo, ¿no? Para saber si es un ritmo rítmico o arrítmico, ¿cierto? Y si para ahí te parece arrítmico, ¿cuál sería tu siguiente paso? Pedir un EKG. Muy bien, en el EKG ya hemos visto la vez pasada cómo evidenciar una fibrilación auricular en un EKG. Pero vamos a suponer que en el EKG no salga nada, no evidencies nada. Ves presencias de ondas B, el RR regular. Entonces, pero tu sospecha sigue siendo que es fibrilación auricular, porque ya le has hecho examen de carotida normal, le has hecho angiografía normal. Entonces tú otras sospechas que sea cardioembólico, ¿no? Ya le has hecho EKG, salió normal. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? ¿Qué dice la guía? Que si tú sospechas que el origen es de cardioembólico y el EKG ha salido normal, el siguiente paso es hacer un holter. Un holter, ¿ya? Porque ese holter es una maquinita que te ponen en el pecho y evidencia el ritmo durante 24 horas. Y de repente en esas 24 horas detectan esa fibrilación auricular. Y si detectan esa fibrilación auricular en cualquier momento de las 24 horas, a esos pacientes son catalogados como fibrilación auricular paroxística. Fibrilación auricular paroxística, ¿ya? ¿Por qué? Paroxística, porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Paroxística. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. ¿Ya? Entonces no te quedes conforme que con el EKG ya salido normal no sea de origen por fibrilación auricular. Tienes que pedirle un holter para evidenciarte que en realidad ese paciente no esté haciendo una fibrilación auricular paroxística. ¿Ya? Muy bien. ¿En quiénes sospecharías que sea de origen fibrilación auricular? Es un paciente que tiene estenosis mitral, ¿no? Entonces, en el caso clínico que les puedo poner, ¿no? Paciente, varón de 42 años, que tiene antecedente de estenosis mitral moderada, ¿no? En el cual viene por un cuadro de un déficit motor derecho, bla, 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 bla. Y les digo, ¿no? El EKG se evidencia normal, sin alteración en el ritmo. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? ¿Cuál sería entonces? Un holter. Muy bien, y luego tenemos al criptogénico y el ESO, ¿no? Que ya hemos mencionado. No se olviden que el infarto criptogénico se sospecha en pacientes jóvenes que posiblemente tengan un origen autoinmune. Entonces, en el caso clínico que lo puedo poner es una paciente mujer de 18 años que cursa con alopecia, un derrame pleural derecho, ¿no? Acude por una debilidad del miembro superior e inferior derecho, ¿no? Se le hace estudios de ecografía Doppler, EKG, holter, todo normal. Entonces, ¿cuál sería tu sospecha de ese paciente? Que sea un infarto criptogénico. Porque si tiene alopecia, derrame pleural derecho, y te digo que también tiene eritemas, enales, mariposa, ¿qué sospechas? Lupus, ¿no? Entonces ya está cantado, ¿no? Y es un infarto cerebral
es un infarto criptogénico. Cuando llegue a esos casi no te voy a poner casos clínicos porque eso es inmediato. Muy bien, y existen otros infartos que son los llamados infartos de Watershed. Infartos de Watershed. Esto lo aprendí en la residencia, tampoco nunca sabía que era un infarto de Watershed. Un infarto de Watershed es debido a un infarto en límites o en territorios limítrofes. ¿Ya? Mira, este gráfico te pinta dónde es que irriga la arteria cerebral media. Mira, y abarca casi la región un poco frontal, temporal y parietal. Eso es todo lo que abarca la arteria cerebral media. La arteria cerebral posterior es la parte del verde, casi todo el lóbulo occipital. Y la arteria cerebral anterior, que es la ACA, es de rojo, que abarca solamente la parte frontal. Entonces, si te lo pintan así bonito, ¿no? Verde es la arteria cerebral posterior. Amarillo es el territorio donde irriga la arteria cerebral media. Y rojo es el territorio donde irriga la arteria cerebral anterior. Pero ¿qué pasa si el infarto, mira, justo está en ese límite de la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media? Mira, justo ahí en ese límite genera el infarto. O si no, arriba, ¿no? Mira, justo en el límite de la arteria cerebral anterior con los medios. A esos infartos limítrofes se les conoce como infartos de Watershed. Infartos de Watershed. Y eso se debe porque hay una disminución de la perfusión, hay una hipoperfusión que le genera una hipoxemia. ¿Ya? Genera una hipoxemia y consecuentemente una disminución de la tensión arterial. Entonces, ¿en qué casos, esta es una pregunta de examen, en qué casos se origina un infarto de Watershed? En casos de shock séptico. Shock séptico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de infartos de Watershed? Es por shock séptico. ¿Ya? Miren, como este de aquí, ¿no? Está justo el territorio de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y miren esta hipodensidad, ¿no? Esta hipodensidad en la tomografía, justo en el territorio de ambas, ¿no? Este es el infarto de Watershed. Muy bien, ahora, según el mecanismo del tiempo, tenemos 4 tipos. El hiperagudo, que se genera en 0 a 6 horas. Ojo, que tu paciente que tiene infarto cerebral, en la primera tomografía que tú realices no se va a evidenciar nada, ¿ya? No se va a evidenciar nada, porque toda evidencia tomográfica recién se puede generar, se puede evidenciar a partir de las 48 horas. Hasta las 48 horas ya puedes evidenciar algún tipo de lesión, ¿ya? Pero en las primeras horas no vas a evidenciar nada. Pero la segunda literatura menciona que sí hay algunos signos que puede presentarse en la tomografía cerebral. Y una de esas es el famoso signo de la cuerda. Signo de la cuerda, que es más que todo la hiperdensidad de la arteria cerebral media. Hiperdensidad de la arteria cerebral media. Miren, esta cosita blanca, ¿no? Que ven acá. Hiperdensidad de la arteria cerebral media. Luego tenemos el signo de la cinta insular, ¿no? Que ven esta hipodensidad un poquito más marcada que la de acá, ¿no? Esta hipodensidad que está a nivel de la ínsula. Se le llama signo de la cinta insular, que la verdad es que nunca he visto esto, pero las literaturas lo mencionan. Luego tenemos hipodensidades de los núcleos lentiformes, que también no suelen verse, pero dentro de esas, la más frecuente es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que es el famoso signo de la cuerda. Luego tenemos el periodo agudo, ¿no? Que se evidencia entre las 6 a 48 horas. Aquí ya se evidencia una hipodensidad marcada. ¿En qué territorio estaría abarcando esta hipodensidad? A ver, según los colores que hemos presentado anteriormente. Ahí, a ver. ¿Qué territorio sería? Arteria cerebral media. Entonces, cuando ustedes hagan un diagnóstico de infarto cerebral, ustedes tienen que poner, ¿no? Stroke isquémico, 2 puntos, ¿no? Territorio culpable, ¿no? Y el territorio culpable ustedes tienen que ver de qué arteria estamos hablando. Según la tomografía que tú ves dónde está abarcando. Ah, no, ese es el territorio de la ACM. ¿Qué ACM sería? ¿Izquierda o derecha esta? Izquierda, muy bien, ¿no? Cuando ustedes ven la tomografía siempre es cruzada. Muy bien.
izquierda. Entonces, ustedes ponen, ¿no? Territorio culpable, ACM izquierda, ¿no? Luego, el siguiente punto sería origen. Y ahí tendrías que ver, ¿no? Si es aterotrombótico o si es cardioembólico, ¿no? Así se hace un diagnóstico de estrés isquémico. Luego tenemos al subagudo. Miren, aquí te pone una diferencia del agudo y el subagudo. Aquí igual. El agudo es más hipodenso, ¿no? Y el subagudo ya empieza a perder esa densidad. Empieza a perder densidad. Pero no es porque se esté recuperando, sino que hay una reabsorción a nivel de ese parénquima. ¿Para qué? Para que luego pase este proceso crónico. Que miren, deja un hueco, un cráter aquí. Que cuando deje esos cráteres, así todo negro, se le conoce como encefalomalacia. Encefalomalacia, hipodensidad similar al líquido cefalorraquídeo. Muy bien, a ver aquí, hagamos un pequeño trabajo, a ver. ¿Esto qué sería? Signo del acuerdo. O sea, sería un estrés isquémico agudo, subagudo o crónico. ¿Cómo que agudo? ¿Cómo que subagudo? Hiperagudo. Esto de acá, ¿qué sería? Hiperagudo, agudo, subagudo, crónico, super H megacrónico, agudo, muy bien, ¿no? Agudo. ¿Y esto de acá qué sería? A ver, ¿eso qué sería? Ese sería un subagudo, ¿no? Miren que la densidad cambia totalmente, miren. Casi se está pareciendo al territorio parenquimal contralateral, ¿no? Ese es un subagudo. Como ejemplo de crónico. Bueno, el crónico ya es evidente. Muy bien, esto solamente para presentar los territorios nomás que hacen de diferentes arterias. La arteria cerebral anterior, miren que básicamente se fija a nivel de la región frontal, arteria cerebral media, básicamente un poco del fronto parieto temporal, y la posterior básicamente son de lóbulos posteriores, ¿no? Lóbulos posteriores u occipitales. Muy bien, aquí viene el tema de lo que son los exámenes, preguntas de exámenes, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo te voy a decir el territorio, yo te voy a poner la debilidad del paciente, pero tú me tienes que decir la arteria culpable. Entonces, ¿cómo identificar? No te voy a poner una tomografía, ¿no? Porque la tomografía se va a evidenciar fea la imagen. Pero la otra manera es evidenciarte o darte el dato de dónde está la debilidad. En cosas simples, si yo te dijera que la hemiparesia o la debilidad, porque si saben lo que es hemiparesia, ¿no? ¿Qué es la hemiparesia? ¿O qué es la paresia? Debilidad, simplemente debilidad. Plejía, que no fue. Estesia, alteración de la sensibilidad. La estesia, muy bien. Alínea, es un dolor sin tener algún factor que lo estimule, ¿ya? Que lo estimule o lo estimule. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, si yo les dijera que la hemiparesia es crural, ¿crural a qué me refiero? Miembros inferiores. Braquial, miembros superiores. Y facial, ya, no cae. Muy bien. Si yo les dijera que la hemiparesia es a predominio, y miren que estoy diciendo a predominio crural, o sea, piernas, el responsable es la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Yo le puedo poner en el examen inclusive más cosas. No sé, pues, ¿no? Reflejos tegosítominosos alterados, Babinski, bla, bla, bla. Les puedo poner todo eso. Pero si yo les digo, hemiparesia, predominio, crural, la arteria responsable, ¿quién es? Arteria cerebral anterior.
¿Y por qué les digo a predominio? Porque miren, acá tenemos el signo de más, ¿cierto? O sea que puede haber una alteración crural y braquial, pero más es braquial. Entonces, si yo les pongo en el examen que la hemiparesia crural derecha, ¿cuál sería la respuesta de la arteria culpable? Arteria cerebral anterior izquierda. Y lean bien la pregunta, porque este es cerebral, no es cerebelar. ¿Ya? La mayoría de los chicos el año pasado se confundieron por eso. A todos les pusieron arteria cerebelosa anterior, jalado, porque no leen bien la respuesta. Es arteria cerebral anterior. Si yo les dijera hemiparesia brachiocrural, ¿cuál sería la respuesta? Brachiocrural derecha. Arteria cerebral anterior izquierda. ¿Por qué? Porque les he dicho que también puede ser braquial. Muy bien. Luego tenemos el otro problema, que es la hemiparesia facio-braquial. Facio-braquial. Y cuando yo me refiero a una hemiparesia facio-braquial, predominantemente es por la arteria cerebral media. Y miren que es a predominio facio-braquial, pero también puede ser crural. ¿Ya? Entonces tu paciente puede venir por una debilidad facio-brachiocrural. Entonces, si te digo que es una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda, ¿quién sería la arteria responsable? Arteria cerebral media derecha. Muy bien. Y para fregarte la vida en el examen te pongo ¿y en qué estructura anatómica cerebral se encuentra comprometido? Si es facio-braquial izquierda, ¿en qué estructura anatómica está comprometido? ¿En qué estructura anatómica está comprometida? Tú ya me has dicho que era arteria cerebral media. Muy bien, la arteria cerebral media puede radicar toda esa zona que hemos visto en la parte amarilla, pero hay diferentes zonas a ese nivel. La respuesta es ganglio basal. ¿Ya? O sea, en este caso sería contralateral. Como si es el lado izquierdo, sería ganglio basal derecho. Porque justo en el ganglio basal es donde transcurren todas las vías córtico-espinales. Todas esas vías córtico-espinales que emergen desde la corteza cerebral, aquí, ¿no? Aquí. Todas estas vías corticales van a pasar por aquí, por la cápsula interna, que es un ganglio basal. Miren que todas esas vías emergen como una sola y aquí se van a unir para pasar por el cuerpo, por la cápsula interna, ¿no? Que es un ganglio basal. Y de ahí van a salir hacia el mesencéfalo, la protuberancia y luego el bulbo, ¿no? Cuando el infarto justo es aquí, donde ha emergido todas estas vías, es el famoso infarto braquio-facio-crural. Solo en esos casos, cuando el infarto se ha generado a ese nivel, genera ese síndrome facio-braquio-crural. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, no? ¿Sí? ¿Entendieron? Chicos, ¿sí, no? Muy bien. Y la arteria cerebral posterior emerge cualquier tipo de alteración visual. Por eso no se preocupen si es homónima, contralateral, si es anosmia. Si yo en el examen te pongo alguna alteración visual, por favor, chicos, mira, más simple no les puedo decir. Si ven en el examen alguna alteración visual, ¿ya? Así sea ceguera, la respuesta es arteria cerebral posterior, ¿ya? O sea, si tengo alteración de la parte de la agnosia visual del lado derecho, ¿será responsable quién? Arteria cerebral posterior izquierda. Entonces, cualquier alteración visual siempre es la arteria cerebral posterior.
Y luego tenemos el más difícil, que es el sistema vértebro-basilar, o también llamado los síndromes de alternancia. Síndromes de alternancia. ¿Qué quiere decir eso? Estos síndromes de alternancia es que el paciente puede tener un déficit motor ipsilateral a la lesión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Aquí. Ya. Vamos a suponer que tu paciente tiene una lesión a este nivel. Este ya viene a ser el tronco encefálico. Todo a partir de aquí viene a ser el tronco encefálico. ¿Ya? Pero vamos a suponer que la lesión se ha generado en toda la parte del tronco encefálico, se genera a este nivel. Aquí. En esta decusación de la vía córtico-espinal. Si tu lesión o el infarto se ha generado aquí, lo que va a generar es que, como ves, este trayecto se decusa, o sea, pasa hacia el lado contralateral. Pero hay una vía que continúa, ¿ves? Mira, ¿ves esta vía que continúa? Ya. Esta vía que se decusa es para la parte periférica. Para la parte periférica. ¿Ya? Y esta vía que continúa es para los pares craneales. Entonces, en raciocinio, este es el lado izquierdo y el lado derecho. Si la lesión se ha generado justo en esta decusación, el compromiso del par craneal será de la región ipsilateral donde se ha generado la lesión. Pero la debilidad del brazo o de la pierna será contralateral, porque no ves que aquí debió irse para este lado, ya pues se ha infartado esta zona, entonces toda la irrigación que debería generar para la parte periférica ya no lo va a generar. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Por qué te es pregunta de examen? ¿No? Ya, pero digan, si no lo entendido, normal, digan. Esa es la vía córtico-espinal. Pasa por el mesencéfalo y justo va a llegar a la pirámide vulvar. En esta pirámide vulvar, la vía córtico-espinal hace una decusación, o sea, se pasa hacia el otro lado. Del lado izquierdo que tenemos, pasa hacia el lado derecho. ¿Por qué hace esa decusación? Porque esa es su vía, ¿ya? Que pasa al lado contralateral, ¿para qué? Para que pueda generar el movimiento de todo el brazo, la parte facial y toda la pierna derecha. Por eso hace esa decusación. Por eso ustedes cuando se ve esta lesión, ¿qué es lo que hace el compromiso? El lado contralateral. ¿Por qué hace esa lesión? Pero cuando la lesión justo está acá en la decusación, genera esa debilidad contralateral, que ya estamos hablando, pero también compromete esta vía, que es una vía que emerge todos los nervios de los pares craneales. Pero esa clínica lo va a generar del mismo lugar donde se ha generado la lesión. O sea, si aquí emerge el tercer nervio o el tercer par craneal, ¿no? Si aquí emerge el tercer par craneal, entonces el infarto que se ha generado aquí va a ser del lado izquierdo, ¿cierto? Este es el lado izquierdo. El compromiso del par craneal motor, del tercer par craneal, va a ser del lado izquierdo. Pero el déficit motor periférico va a ser del lado derecho. Igual, si tengo un compromiso del séptimo par del lado izquierdo, la debilidad del brazo o la pierna derecha, del brazo o la pierna será del lado derecho. Entonces, todo compromiso de par craneal que se genera de un solo lado, la parte periférica debe ser del lado contralateral. A eso se le llama, por eso se le llama síndrome alterno. Síndrome alterno. El par craneal te va a decir la localización del lugar donde está ubicado tu lesión. Si el compromiso oculomotor está del lado izquierdo, entonces quiere decir que el infarto está en el lado izquierdo. ¿A qué nivel? Bueno, dependerá, no sé si es el nivel de la pirámide, o si es el nivel del bulbo, ¿no? O la protuberancia. Pero básicamente, cuando hablamos de síndromes alternos, es porque el compromiso es a nivel del tronco encefálico.
Muy bien, ahí unos ejemplos para que lo lean en casa. Muy bien. Y cuando ustedes tienen una arteria, un stroke isquémico, valoramos mucho para saber si este paciente se tiene que trombolizar sí o no. ¿Ya? ¿Y cómo especificamos eso? ¿Cómo vemos si se tiene que trombolizar? Con esta escala, que es la escala de Nice. ¿Ya? Esta escala me va a ayudar a ¿qué? A definir si mi paciente tiene que ser trombolizado o no. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje o cuánto es el puntaje que debo necesitar para que mi paciente sea trombolizado? Mayor o igual a 25 puntos. Eso también ustedes lo pueden descargar en su aplicativo. Ahí le van a hacer varias preguntas y ustedes tienen que responder ahí. Y si el puntaje de todo eso abarca mayor o igual a 25 puntos, tu paciente tiene que ser trombolizado. ¿Con qué medicamento? Alteplase. ¿Ya? Bastante preguntas que te marca ahí. Luego tenemos este, ya es un aspecto más que todo radiológico, que es el aspect. ¿Ya? El aspect solamente te mide la profundidad, o mejor dicho, el tamaño que ha comprometido la lesión de la arteria cerebral media. ¿Ya? Solamente te sirve eso el aspect, para saber qué tanto ha abarcado la lesión de la arteria cerebral media. Mire que cada uno tiene una especificación, ¿no? M1, M2, M3, I, L, C, IC, M4, M5, M6. Todas esas letras valen un punto. En total hacen 10 puntos. En total hacen 10 puntos. Si la lesión apareciera solamente en M1, de hipodensidad tú verías solamente en M1, entonces le vamos a restar un punto. De 10 puntos sería 9 puntos. Entonces tú pondrías abajo, ¿no? Como residente de medicina interna o neurología, pondrías, ¿no? Aspects número 9 puntos. Quiere decir que el compromiso de la ACM no ha sido mayor, ha sido solamente localizado. De repente, esa hipodensidad no lo viste solamente en M1, sino se extendió hasta M2. ¿Cuántos puntos tendrías que restarle? 2 puntos, ¿no? Ya sería 8 puntos. Y así, por cada región que tú vayas viendo la tomografía, vas restando un punto. Y eso te ayuda a saber, porque aquí tú puedes definir los llamados stroke isquémicos mayores o de alto riesgo. ¿Ya? Que son esos strokes isquémicos de mayor o de alto riesgo, son aquellos que pueden sangrar de manera espontánea. Muy bien. En cuanto al tratamiento, les había mencionado que dependiendo del NIS, podemos clasificar si el paciente tiene que ser trombolizado sí o no. Ahora, la pregunta es: doctor, ¿cuánto tiempo tengo para yo poder trombolizarlo? ¿En qué tiempo yo puedo decir, ya, este paciente ya vino, está a tantas horas y yo puedo darle el alteplase para trombolizarlo y va a ser efectivo? ¿En qué tiempo? Hasta las 4.5 horas. Hasta ese tiempo yo tengo para poder trombolizar a mi paciente. Pasadas esas 4.5 horas ya no me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque lo que dicen las guías es que a partir de las 4.5 horas hasta las 9 horas hay que individualizar al paciente. O sea, dependiendo, ¿no? Si es un abuelito de 88 años con diabetes, falla cardíaca, tiene marcapaso, tiene angioplastía, ¿no? Y haces un estrés isquémico y ya está en las 6 horas, ¿lo vas a trombolizar? No, no es cierto. Porque tienes alto riesgo de que ese paciente, por ser frágil, vaya a sangrar. Pero si es un paciente joven, como me pasó la vez pasada, de 48 años, solamente tenía la comorbilidad de padecer de diabetes, pues lo puedes trombolizar. Podríamos trombolizarlo. Por eso que se menciona que a partir de las 4.5 o 9 horas ya tienes que individualizar a tu paciente si es que lo quieres trombolizar sí o no. Muy bien. Pero ya pasadas las 9 horas a 24 horas, como vienen algunos pacientes, ¿no? Algunos familiares vienen porque ellos no viven con su familia y mandan a cuidadores, ¿no? Y echan la culpa a los cuidadores, ¿no? ¿Por qué no las viste? Y vienen ya con un día ya de ese proceso de ese déficit motor. Ya ese paciente ya no lo vas a trombolizar. A ese paciente solamente hay que darle antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Y acá viene una cosa muy importante ahí para el examen.
Si hemos dicho que las más principales son aterotrombóticos, o sea, por placas ateromatosas, o cardioembólicos que se ven por trombos. Mi pregunta es, si es de origen cardioembólico por trombos, ¿qué tratamiento deberías darle? ¿Un antiagregante plaquetario o un anticoagulante? A ver chicos, a ver cómo se despierta. Si yo tengo un trombo de coágulo que se ha formado a nivel del corazón, ya ha viajado al cerebro, ya ha generado un stroke isquémico, ¿qué debería dar? ¿Un antiagregante o un anticoagulante? Bien. Anticoagulante, muy bien. Y si es una placa ateromatosa a nivel de la carótida, ¿qué debería de darle? ¿Antiagregante o anticoagulante? Antiagregante. Entonces, eso también me ayuda a definir a mi paciente, ¿no? Porque una vez que yo haya hecho los estudios todo, defino si le doy antiagregantes o le doy anticoagulantes. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos residentes o unos internos que se emocionan, dicen ya recibí la clase del doctor Lozano, ya he comprendido, voy a dar anticoagulante y se mandan con el anticoagulante sin haber hecho estudios previos. ¿Qué pasa? Que de repente tú anticoagulas a un paciente que tiene una placa ateromatosa y ese anticoagulante cuando vaya hacia el cerebro a hacer su trabajo de querer degradar ese aparente coágulo va a tener cara de payaso porque no va a ver que, oye, esto no es un coágulo, esa es una grasa, ¿yo qué hago aquí? Entonces, como no va a saber dónde ir, ese medicamento va a quererse pegarse o adherirse al endotelio y puede generar sangrado. Ese es el alto riesgo de que tú des anticoagulante en un paciente que no defines de qué origen el estrés isquémico, es alto. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Dar antiagregantes o dar anticoagulantes cuando no sabes aún la etiología? Antiagregantes, porque se ha visto en estudios que el que genera mayor riesgo de sangrado es dar anticoagulantes. Entonces, preferible que si tú llegas a la emergencia y ves, ¿no?, que tiene un déficit motor, que está clarísimo que en realidad es un stroke isquémico, preferible dar antiagregantes antes de anticoagulantes. Y ojo, ahí lo que me olvidé decirles, que cuando tú tienes un déficit motor, habíamos dicho que es un problema vascular a nivel cerebral, pero ahí tú no sabes si es un infarto o es una hemorragia. Por eso es que tú le pides la tomografía, no le pides porque no tengas recursos, ¿no? Porque ya no tienes más que pedir, no, la tomografía le pides al inicio para que te defina dos cosas. Uno, si es hemorrágico o es isquémico. Si es hemorrágico, a ese paciente no va a tomar tiempo en evidenciarse sangrado, porque el sangrado aparece a los minutos en la tomografía. Por eso es importante pedir la tomografía en esos pacientes, para solamente cerciorarte de que no es hemorrágico, ¿no? Porque si tú tienes un paciente que tiene un déficit marcado del brazo derecho, tú estás sospechando de un infarto cerebral, ¿no? Y tú dices, ya, entonces va a ser un paciente con posibilidad de infarto cerebral, pero tengo que cerciorarme que no sea una hemorragia, entonces le pido la tomografía. Si la tomografía no ves esa hiperdensidad de la hemorragia, perfecto, entonces te quedas que es un infarto cerebral que todavía no se ve en la tomografía, pero si pasado de repente las 48 horas sí lo vas a poder evidenciar, ¿no? Entonces ahí con mayor seguridad tú dices, bueno, si todavía me falta definir si es de origen cardioembólico o aterotrombótico, le puedo dar la aspirina, que es el antiagregante más seguro. ¿Ya? ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, muy bien. Ahora, muy bien, entonces, pasadas esas 9 horas, lo ideal es solamente darle antiagregantes plaquetarios, nada más. Con mayor seguridad es la aspirina, muchos estudios sabían que dar, ¿no? Aspirina o clopidogrel, aspirina o clopidogrel. Y el mejor que ha salido en buenos resultados es la aspirina, con mayor seguridad en evitar mayor riesgo de sangrado. Pero miren que existe solamente 2 casos en que le voy a dar estos 2 amiguitos, la aspirina y el clopidogrel. Doctor, pero si usted le da esos 2 antiagregantes plaquetarios, vas a aumentar el riesgo de sangrado, doctor, ¿está loco? No, pues 7 años no he estudiado por la pura, ¿cierto? Entonces digo,
demuestra la evidencia que existen dos casos en los cuales sí puedo dar antiagregantes plaquetarios. ¿En qué casos? En los famosos ictus menores o stroke minor, así se le conoce. Ictus menores o stroke minor. ¿Cuándo se catalogan los stroke menor o los ictus menores? Con un MIS menor o igual a 3. O sea, tú sacas tu calculadora de tu celular, haces el aplicativo, calculas todo el puntaje y te sale en 3 o menos de 3, catalogas a tu paciente con un stroke minor. Y esos pacientes sí le das antiagregación plaquetaria dual, o sea, aspirina y clopidogrel. Doctor, usted dijo 2. Sí, pues espera. El otro es que tenga un día de alto riesgo. Y yo ya le enseñé cómo definir el alto riesgo, ¿no? Con ese score del ABCD2. ABCD2. ¿Cuándo defines un alto riesgo? Cuando tenga mayor o igual a 4 puntos. A esos pacientes con TIA o con isquemia transitoria aguda de alto riesgo, o sea, donde le has sacado el ABCD2 mayor o igual a 4, esos pacientes son catalogados para dar doble integración plaquetaria. Doble integración plaquetaria. ¿Ya? Y en todo stroke isquémico tienes que darle también una estatina, ¿no? Que es un hipolipemiante que te va a ayudar a conservar también el que esa placa traumatosa no se rompa. ¿Ya? Muy bien. La atorvastatina dentro de ella, ¿no? La más representativa, a dosis de 80 miligramos al día. Hasta ahí se entendió, ¿no, chicos? Sí. Porque eso es pregunta de examen del doble integración. Muy bien, ¿cuándo evitar el darle trombolisis a mi paciente? ¿No? Cuando tengo una isquemia extensa, mira, más de 1/3 del territorio de ACM o aspects menos de 6. Esa clasificación que habíamos dicho, ¿no? Esta clasificación. Mientras tú más cuentas, restas, si sale menos de 6, a ese paciente está prohibido que le hagas fibrinolysis o trombolisis, ¿no? Luego tenemos algunos criterios también de inclusión para evitar mayores o igual a 18 años, ¿no? Hay unos criterios de inclusión como, mira, stroke o un trauma craneal dentro de los 3 meses que haya pasado, ¿no? O que haya tenido una cirugía mayor en las próximas 2 semanas. Esa persona está contraindicado realizarle una trombolisis. ¿En quiénes más? Aquellos que manejan una presión arterial sistólica por encima de 185 o una diastólica por encima de 110. Esa persona está prohibido realizarle trombolisis. Eso sí, alguna va a venir en pregunta, chicos. Luego tenemos a los llamados stroke minis, o sea, aquellos que imitan un infarto cerebral. Miren que tenemos las famosas migrañas. Mira, migraña, ¿sí? Existen las famosas migrañas hemiplégicas, que imitan como si fuera un déficit motor de una sola parte del miembro y a la vez también tiene cefalea. O los tumores cerebrales, también te puede generar un déficit motor y piensas que es un spray isquémico, pero en la tomografía ya la evidencia es que no es. Ya, hablemos ahora de los strokes hemorrágicos. Tenemos 2 tipos, las subaracnoideas y las intraparenquimales. Las subaracnoideas con su mayor frecuencia es por aneurisma secular. ¿Cómo detectas a estos pacientes? El famoso cefalea que nunca antes ha tenido en su vida, ¿no? Te va a decir, doctor, tengo un dolor de cabeza que nunca antes en mi vida he tenido. Esa es una premonición de que sea por una ruptura de aneurisma secular. Localización más frecuente, arteria anterior comunicante. Arteria anterior comunicante, ¿ya? Es la localización más frecuente del aneurisma. ¿Hay factores de riesgo asociados? Sí, pues la hipertensión, tabaco, enfermedad renal poliquística, enfermedades autoinmunes, y el diagnóstico lo haces con angiotomografía o angioresonancia. Para ello existe una escala que es la escala de Fisher para saber qué tanto ha sido la extensión del hemorragia. En 0 no vas a ver absolutamente ningún tipo de hiperdensidad, ¿no? Por la hemorragia, solamente miren, ves que los ventrículos están un poco obliterados, ¿no? Parece una cara china, así, una carita feliz, mira, un chile feliz. ¿Ves? Esa es una escala de Fisher. Escala de Fisher 2 empieza a teñirse ya el polígono de Wilms. En escala de Fisher 3 ya se tiñe todo el polígono de Wilms.
Y en la escala de Fisher 4 ya es intraventricular. Miren, la hiperdensidad es dentro de los ventrículos. Quirúrgico hasta Fisher 2. Fisher 3, dependiendo del neurocirujano si está de humor o no. Y Fisher 4 no es casi ya catalogable de ser quirúrgico. Hemorragias intraparenquimales son aquellas que son generadas en su frecuencia por hipertensión arterial. La hipertensión arterial tiene localizaciones muy frecuentes en general de hemorragia y esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son las estructuras que mayor frecuencia generan una hemorragia intraparenquimal por hipertensión arterial y tenemos tálamo, ganglios basales, protuberancia y cerebelo? Son los 4 lugares más frecuentes en los que se genera la hemorragia intraparenquimal. ¿Ya? Mira, esto por decir el ganglio basales. Miren esta hiperdensidad. ¿No? Aquí también. Una hemorragia intraparenquimal. Si no sabes todavía de qué es la etiología, por la localización, puedes decir que es de origen hipertensivo. ¿No? Le preguntas al paciente si yo tengo antecedente de hipertensión arterial. Existen las hemorragias intraparenquimales primarias y secundarias. Desde las primarias tenemos la que es por hipertensiva, pero también tenemos por la angiopatía amiloide. ¿Qué es la angiopatía amiloide? Es debido a un depósito de una proteína llamada beta-amiloide, que se encuentra también en la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? También se encuentra en la enfermedad de Alzheimer. Estas se ubican en el endotelio, debilitan la pared vascular y generan hemorragia cerebral. Luego tenemos las causas secundarias, como es la malformación arteriovenosa, ¿no? Que puede también generar sangrado. Acuérdense que estas malformaciones arteriovenosas suelen ser frecuentes en pacientes jóvenes, ¿ya? Hemorragias cerebrales en pacientes jóvenes, pensar en malformaciones arteriovenosas. También hemorragias también por tumores, principalmente por tumores primarios cerebrales, como el glioblastoma multiforme. Es uno de los tumores cerebrales muy sangrantes. Las endocarditis infecciosas también que pueden generar émbolos sépticos y generar hemorragias, y las malformaciones cavernosas. Para los estudios hemorrágicos también tenemos algunos estudios para medir el riesgo de generar un deterioro cognitivo severo. Aquí solamente para definir que las hemorragias por hipertensión solamente hay que controlar la hipertensión en qué valor, entre el valor de 120 y 160 la sistólica. 120 y 160 la sistólica. Y los medicamentos de elección son el nicardipino y el labetalol. Nicardipino y labetalol. Muy bien, en resumen solamente de cefalea tenemos 3. Migraña, cefalea por tensión y cefalea de Clauser o llamada también de racimos. ¿Ya? ¿De qué se caracteriza la migraña? La migraña se caracteriza porque es frecuentemente en el sexo femenino. Tiene que tener como antecedente que deba tener una familia o antecedente familiar que también sufra de migraña. Y en su frecuencia tiene que ser de linaje femenino. O sea, si la señorita aquí tiene cefalea característica de migraña, ella me tiene que decir que su mamá, su tía, su abuela o su hermana también sufren de migraña. O sea, tiene que haber un linaje femenino antecedente que sufra de migraña. Pero si ella tiene características de migraña y me dice que nunca ha tenido familia que sufra de migraña, entonces para yo catalogarla como migraña, ella debe presentar el mismo episodio 4 veces al año y recién catalogarla como migraña. Ese es el último consenso que ha salido para las migrañas. ¿Ya? Entonces, si ella nunca ha tenido antecedentes, debe presentar el mismo episodio 4 veces al año para yo recién catalogarla como migraña. Y aparte que esta migraña también se asocia a ¿qué? Náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. O sea, el paciente te va a decir que le irrita la luz, le irrita el sonido. No estoy enamorado, ¿eh? Pero es así. Dice que le irrita la luz, el sonido, tiene náuseas, vómitos. Y eso es parte del síndrome de migraña. Cefalea tipo tensional, la que te va a dar antes del examen, o de sustitutorio, ¿no? Es un dolor bilateral, frontal, temporal, de leve a moderado. Y luego tenemos la cefalea en clúster o racimos, ¿no? Esta se acompaña, ¿por qué? Porque el dolor de cabeza que presenta por sí del lado izquierdo, ella te va a decir, ¿no? Tengo un dolor aquí, doctor, en la parte
izquierda. Este dolor se va a acompañar con inyección conjuntival, tosis, miosis y rinorrea. ¿Ya? Del lado ipsilateral donde le está doliendo. Inyección conjuntival, tosis, miosis y también rinorrea. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de ellos? Bueno, de la migraña básicamente hay más. Puede subir inclusive con triptanos, algunos pueden dar hasta ergotaminas y pueden dar también opioides. En la cefalea tipo tensional solo se le deja AINES en su mayoría. No suele recomendarse darle relajantes musculares en cefaleas por tensión porque se ha demostrado que los relajantes musculares pueden aumentar más el riesgo de volver otra vez a presentar cefalea. Y los que son por cefalea por racimo se pueden afectarnos a medidas también con alto flujo de oxígeno. Muy bien, chicos. Para terminar, quiero mostrarles este paciente que me vino a la clínica. Un paciente con 32 años que venía con una cefalea donde su enamorada le explicó que tenía este dolor de cabeza ese mismo día y que todas esas semanas había estado presentando lo que es tensión en el trabajo. Tenía mucha carga laboral, ¿no? Y que venía cansado inclusive. Entonces tú piensas en eso, ¿no? Paciente con dolor de cabeza, que inclusive dice que tiene mucha carga laboral. ¿En qué estás pensando? Hipertensión. Cefalea por tensión, ¿no? Porque hay mucha carga laboral. Yo también lo iba a catalogar así, ¿no? Como una cefalea tensional. Bueno, el chico no tenía ni náuseas ni vómitos, solamente era cefalea. ¿Qué me llamaba la atención? Que cuando lo examiné tenía nisocoria, tenía una pupila miótica y que era reactiva. Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Entonces le pido tomografía y miren lo que es, vemos la tomografía. Miren todo esta hipodensidad que se marca aquí. Y miren cómo sigue más grande y oblitera el ventrículo. Y hace inclusive desviación de línea media. Al final se hizo una resonancia magnética y se tomó como diagnóstico de un glioblastoma multiforme terciario, o sea, un cáncer cerebral. ¿Cuál es la moraleja de esto, chicos? Que a pesar de que el paciente te diga que ha tenido un periodo de tensión, ¿no? O que ha roto con su enamorado o su enamorada, ¿no? Y tiene cefalea, siempre examina, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo.